La intención de contaros estos capítulos de la vida de mi amado suegro, el tío Chaval, solo hay dos intenciones, una que las generaciones venideras sigamos recordando a esta gran persona, y dos que a mí personalmente me hace mucho bien el poder hacerlo. Sastipen Talí, que Dios os bendiga a todos. Esto era transcurriendo el año de 1947, mi hermano Mariano y su esposa vivían en Mieres, Asturias, y en Mieres les nació el primer hijo, al cual llamaron Maire. Al poco de nacer vinieron para Zamora para estar con nosotros, y en Zamora salían a vender mis dos hermanos, y mi padre, por toda la provincia de Zamora, pero les gustó mucho el Valle de Vidriales y alquilaron una gran casa en Santibáñez de Vidriales. Esta casa había sido anteriormente fonda, recuerdo que mismamente enfrente de nuestra casa había un cine. Pienso que en aquella época sería el que había en el pueblo. El tiempo que estuvimos viviendo en este pueblo fue extraordinario. En Santibáñez también nació el primer hijo, a Gerardo y Lila, al que llamamos Emilio. El día de su bautizo fue muy sonado, recuerdo que se tiraron cohetes. Marchamos de Santibáñez y pasamos a vivir en Aguilar de Campoo, villa famosa por sus fábricas de galletas. En Aguilar, nació Covadonga, hija de mi hermana Remedios. De Aguilar guardo muy buenos recuerdos y los tengo tan grabados en mi mente que me parece que lo estoy viviendo, y parece que fue ayer, y que el tiempo se ha detenido. Son los recuerdos de mi infancia, los que cuando pienso en ellos me emociono. Son unos recuerdos que nunca olvidaré. Y no quiero olvidarlos porque allí en Aguilar, mi padre me llevó cogido de su mano a la que fue mi primera escuela, y allí fue donde yo puse el pie por primera vez en un colegio. Mi padre llamó a aquella puerta de aquel colegio y salió un hombre vestido de gris, de mediana estatura, muy elegante, y su nombre nunca se me olvidará, se llamaba Don Miguel. Era dueño de una pastelería, y a mí me cayó muy bien aquel maestro. Después de la presentación, yo me quedé allí, aquella misma tarde, les diré que yo ya conocía las letras, porque mi hermano, el mayor, me había enseñado, aunque no leía con toda la soltura. Pero ya me defendía leyendo, aquella tarde fue de contacto, pero fue lo suficiente para hacerme con la amistad del profesor y de todos aquellos niños. Me destinaron el pupitre en el cual me tocó de compañero un muchacho muy alto y delgado, que se llamaba José María Escalera. Y también dio la coincidencia que era vecino mío de calle. Tenía una hermana solamente, y su padre era un encargado de la fábrica de galletas Fontaneda. Fue mi mejor amigo, lo fueron todos, pero José María y yo éramos inseparables. Yo fui un buen estudiante, y con la pequeña ayuda que me dio mi hermano, muy pronto me puse a la altura de mis compañeros de clase. Yo me compraba velas para poder estudiar las lecciones que teníamos que dar, de memoria, y hasta que no me la memorizaba bien, no me dormía. En poco tiempo llegué a la enciclopedia práctica de Álvarez. De esta bonita enciclopedia, teníamos que dar las lecciones de memoria, y yo me esforzaba porque me gustaba mucho estudiar, y aquella enciclopedia no llegó a tener secretos para mí. En Aguilar, mi familia se dedicaba a cambiar cacharros de porcelana por legumbres, y iban por todos los pueblos que eran, en su mayoría, labradores, y estos tenían alubias, garbanzos, y de todo aquello que por entonces escaseaba en las ciudades. También eran tiempos de las famosas cartillas del racionamiento. Era época de mucha escasez, y esto originó en aquellos años el extraperlo. Lo del racionamiento consistía en que el Estado daba a las familias pobres, y por entonces, por desgracia abundaban, una cartilla por cada hijo que la familia tuviese. Esta cartilla constaba de varias hojas, y cada hoja tenía, si mal no recuerdo, 25 cupones. Y cada cupón valía, te daban lo que aquel día correspondiese en el reparto. Y acudían a los centros de reparto de la ciudad que les correspondiese a recoger lo que les entregaban por cada hijo que tuviese. Y a veces entre los suministros que les daban a estas familias, les entregaban también café. Y como para gustos se han hecho los paladares, a algunas familias el café no les gustaba, y cuando pasaba mi familia por allí con los cacharros al cambio de toda la clase de legumbres y alimentos, pues estas señoras que no consumían el café, porque no lo podían tomar, o porque no les gustaba, pues lo cambiaban por los cacharros a mi familia. Recuerdo una vez de haber entrado a cambiar cacharros con mi padre a un cuartel de la Guardia Civil, y a las mujeres de los guardias las cambió gran cantidad de cacharros por legumbres del racionamiento, pero lo que nos llamó la atención fue que tenían algunas mujeres el café en un cajón debajo de las escaleras, y entre gomas de zapatillas viejas.
En aquel cuartel mi padre hizo un buen negocio con los cacharros al cambio de aquel café, pues por aquellas fechas en Bilbao, tenía ya el precio de 50 pesetas kilo. Recuerdo que venía mucha gente a mi casa a comprar, para después ellos volver a vender, pero tenía que andar con mucho cuidado porque el extraperlo estaba castigado, y a estos se lo quitaban con mucha frecuencia y tenían mucho miedo. El tiempo que vivimos en Aguilar de Campo esta época, fue muy buena para nosotros. Yo era feliz con mis amigos y con don Miguel extraordinariamente. Yo le respetaba mucho, y él se molestaba en enseñarme, y me decía, tú tienes que ser un ejemplo para los tuyos, tienes que ser un hombre de provecho, tú vales para estudiar. Y así sucesivamente me valoraba. Yo siempre fui bien hablado para con la gente, y sobre todo con los mayores y con las autoridades. Lástima que se hayan perdido las buenas costumbres en la mayoría de los jóvenes de hoy. Yo era muy amante de las imágenes y de todos los santos de las iglesias. Tenía una gran vocación por todos los santos, y iba casi todos los días a la iglesia de Aguilar, me ponía de rodillas ante las imágenes y los santos, y les rezaba. Yo me sabía el catecismo de carretilla. Ayudé alguna vez de monaguillo. Esto nunca podré olvidarlo. Yo entonces era un niño con 7 u 8 años, pero lo tengo grabado de tal manera en mi mente y en mi corazón, que me parece que todo esto ocurrió ayer. No sé cómo se enteraría don Miguel, mi maestro, de que nos íbamos a marchar. Posiblemente lo sospechó porque falté 2 días a clase sin justificar. El caso es que, ante la duda, llamó a mi padre, y habló con él, y le dijo, señor Antonio, sé que se van a ir de Aguilar, y le he llamado para decirle que si usted quiere, dejarme al chico. Yo me encargo de los gastos de su carrera, y le prometo que no le pesará nunca el habérmelo dejado. El chico vale para estudiar, y es una pena que desaproveche esta oportunidad, de usted depende el bien de su hijo, y también el de usted. Mi padre le dio las gracias, y toda la razón, después de escucharle, pero no aceptó la proposición que le hizo aquel buen maestro. Si mi padre me hubiese dejado con aquel maestro, hoy yo sería cura. Porque era lo que a mí más me gustaba, soñaba con ser cura, un cura de los buenos. De Aguilar nos fuimos a vivir a Guardo. Desde Guardo habíamos ido a Velilla, que está muy cerca, y allí mi padre tenía confianza con una señora que se llamaba María. Cuando llevábamos allí un par de días, yo me hice amigos del pueblo. Es un pueblo muy pequeño, y la escuela estaba cerca de donde estábamos nosotros provisionalmente. Y ese día, a la hora del recreo, me puse a jugar con los niños a las canicas, y jugando me hice amigo de todos los demás niños, que no sé si pasarían de una docena en total. El caso es que cuando tocaron para entrar, yo, por no quedarme solo, entré con ellos en la escuela. Cuando me vio el maestro, que si mal no recuerdo se llamaba don Samuel, se asombró, y me dijo qué hacía yo allí. Le expliqué que yo era hijo de aquellos que cambiaban los cacharros por alubias y garbanzos. Él me preguntó si sabía leer y escribir, y yo le dije que no tenía muchos estudios, pero que me defendía. Entonces me dio un libro y me mandó que leyese. Cuando me escuchó como leía, al poco me mandó detenerme, y sin salir de su asombro, me preguntó si tenía conocimiento del catecismo y la religión. A todo lo que él me preguntaba, yo le contestaba con toda claridad, y a él le satisfacía. Pero llegando a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y al recitar yo la oración, me mandó lleno de alegría y asombro que volviese a repetir el último mandamiento. Este 7º mandamiento en aquel pueblo lo decían de la siguiente manera, y el 7º, ayudar a la Santa Iglesia. Y yo decía, y el 7º, ayudar a la Santísima Iglesia Católica. Y lo de católica era lo que al cura le gustaba tanto, le agradó tanto que me llevó a su casa, y me invitó a comer con él. Pero en aquel momento llamaron a la puerta, y la señora, la ama del cura, salió a ver quién era, y oí que era la voz de mi padre, que preguntaba por mí. Nos levantamos, el señor cura y yo, y fuimos a recibir a mi padre a ver qué sucedía. Después de presentar a mi padre al cura, mi padre dijo que había estado en la escuela, y que le habían dicho que yo me encontraba en la casa del cura, y que venía a por mí porque el cabo de la Guardia Civil le dijo que no quería gitanos en Velilla y que, por lo tanto, teníamos que marchar de allí inmediatamente, y que por eso venía a buscarme. Al oír el señor cura todo lo que el cabo dijo a mi padre, este salió remangándose la sotana, y diciendo, así que no quiere gitanos aquí. Pues veremos quién es el que se va a ir. El cura fue a hablar con el cabo, y el cabo tuvo que ir donde mi padre y disculparse, y decirle que podía quedarse el tiempo que quisiera.